Hola, mi nombre es Jessica Yasmil Luna Velázquez y voy a exponer la siguiente línea del tiempo sobre la evolución del comercio y del derecho mercantil. Esta línea está dividida por etapas, las cuales son Edad Antigua, Derecho Romano, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Los orígenes del comercio se remontan a finales del periodo neolítico, cuando se descubrió la agricultura. A raíz de esto surge el trueque, el cual consistía en el intercambio de unas mercancías por otras, ya sea que fueran de igual o de menor valor. En un inicio, el trueque fue para satisfacer las necesidades básicas, pero una vez que las sociedades se organizaron, comenzaron a intercambiar bienes y servicios con otras. En esa época se distinguieron algunos pueblos como comerciantes, por ejemplo, los caldeos, los griegos, fenicios, asirios, chinos, persas, hebreos, árabes, romanos, entre otros. El pueblo persa fomentó el comercio asiático al aumentar las seguridades de las comunicaciones y establecer ciertos mercados regulares. Los fenicios dieron nacimiento a las modalidades sociales de los puertos, así como a la regularización del comercio por medio de tratados. El pueblo griego generalizó el uso de la moneda acuñada. A ello se debe la ley Rodia que reglamentaba la chazón. Esta ley apareció hacia el año 475 a.C. debido al comercio existente en el Mediterráneo. Esta constituyó una recopilación de un conjunto de usos sobre el comercio marítimo. En el siglo VII a.C. se inventaron las primeras monedas. Fueron creadas por los griegos, fabricadas a partir de una aleación de oro y plata acuñadas a martillo con su peso y la marca de la autoridad emisoria. Pocos años después surgieron las primeras monedas en China e India. Tenían formas muy variopintas como lingotes, delfines, entre otros. Un poco más adelante surgió el concepto de divisa. Esta era aceptada en una zona más allá de la propia comunidad. La divisa más habitual era el oro puro, aunque a lo largo de la historia aparecieron otros como la sal y la pimienta. Además, facilitó el comercio intercontinental en gran medida. Sin embargo, en la Edad Antigua el comercio no era regulado por normas especializadas, sino por aquellas que regían todos los contratos. Continuando con Roma, no había normas que regularan aspectos específicos del comercio, sin embargo, estas eran del derecho civil. En el mundo romano, en sus primeros tiempos de pueblo de agricultores, se recurre al mutuum, que era un crédito mutual. Más tarde, adoptan el modelo griego de bancos privados y públicos. Además de los mercados y ferias en su derecho, instituyeron las actio, institutoria, actio, exercitoria y nauticum, foenus. La actio institutoria era una acción en contra de los actos del administrador que actuaba en nombre del propietario de un negocio. La actio exercitoria era una acción en contra de los actos del capitán que actuaba en nombre del propietario del barco. Estas normas enfocaron el comercio marítimo y surgió debido a los grandes riesgos que implicaba llevar a cabo el comercio en el mar, pues siempre existía la posibilidad de que un barco naufragara. La caída del Imperio Romano marca el inicio de la Edad Media. Esta constituye la época en la cual se define el derecho mercantil como una ciencia jurídica autónoma. Además, a lo largo de la Edad Media empezaron a surgir unas rutas comerciales transcontinentales que intentaban suplir la alta demanda europea de bienes y mercancías. El comercio a través de estas rutas era un comercio directo. Los gremios de comerciantes establecieron tribunales encargados de dirimir las controversias entre sus agremiados sin las formalidades del procedimiento, sine strepitu, et figura iudici, y sin aplicar las normas del derecho común, sino los usos y costumbres de los mercaderes. En el siglo V de la era cristiana, las invasiones bárbaras rompieron la unidad política romana, dando nacimiento a los estados germánico en Galias, ostrogodo en Italia y anglosajón en la Gran Bretaña. Estos orientaron al comercio en forma particular debido al régimen político de esa época. En el siglo X hubo una serie de circunstancias que transformaron la economía europea y se inicia un periodo denominado Revolución Comercial. El feudalismo nació como un sistema político, una forma de organización social y se constituyó como un sistema económico que se caracterizó por la producción para el autoconsumo. En esta etapa se dieron cambios económicos, sociales y políticos que ocurrieron de forma gradual. A mediados del siglo X, la utilización de monedas en la vida cotidiana era bastante escasa, debido a la falta de materiales preciosos y a la posesión por parte de los señores feudales de la mayor parte de monedas. En el siglo XI se dio gran impulso al comercio y a la industria, por lo que se afirmó el establecimiento de los gremios comerciales mediante la creación de la institución de los cónsules y más tarde los estatutos de las organizaciones comerciales. En este mismo siglo aparece el derecho mercantil italiano, pero no fue hasta los siglos XII y XIII, con la introducción de la brújula y la navegación, que se vive un gran auge comercial. Pues a través de las cruzadas se abrieron vías de comunicación con el cercano oriente, además provocaron un intercambio de productos de los distintos países europeos. Las cruzadas fueron una importante ruta comercial creada de manera indirecta. Esta ruta creada a raíz del movimiento de tropas, suministros, armas, artesanos, etc., reactivo de la economía de muchas regiones europeas. La necesidad de que el tráfico comercial fuese regido por normas especiales dio origen a que aparecieran en diferentes lugares rústicos compendios de normas, aunque no exactamente de carácter mercantil puro. Por ejemplo, el Consulado del Mar en Tirani de 1063. Los juicios de Olerón, aplicable en las costas francesas, de 1100. Los juicios o roles de Olerón
También el Consulado del Mar en Mesina, concedido el 15 de mayo por Roger I de Sicilia en 1128. A partir del siglo XII, como consecuencia de los inventos, el Renacimiento y los descubrimientos geográficos, el comercio va transformándose y el mundo económico se observa modificado. La posesión e intercambio de metales, monedas y el mercadeo ocupan un lugar de privilegio. Los miembros no combatientes de la Orde de Temple gestionaron una compleja estructura económica, creando nuevas técnicas financieras, pagarés y la primera letra de cambio, que constituyen una forma primitiva del banco moderno. La letra de cambio propició el comercio internacional en ferias, donde los comerciantes podían volver a sus países de origen sin que su dinero corriera el peligro de ser robado. Entre los siglos XII y XIV, los bancos conocieron un renacimiento importante, ya que los hombres de negocios de Italia del Norte desarrollaron notablemente las operaciones de cambio. Mediante una letra de cambio podían acreditar a una persona en una fecha determinada en moneda nacional o extranjera ante un determinado corresponsal, y así muchos comerciantes recurrían a los bancos para tratar sus negocios con terceros. En 1156, en Génova, se produjeron los primeros contratos de divisas conocidos. En el siglo XIII fueron creadas por los comerciantes de la ciudad de Bilbao las ordenanzas de Bilbao. En 1250 los consulados del mar en Génova. En 1258 Pedro III da los privilegios a Barcelona para dirimir en los conflictos y ejercer la jurisdicción penal, creando el Tribunal de la Carta Consular. En 1280 el consulado del mar en Venecia. En 1283 Pedro III autoriza la instalación del consulado en Valencia. Durante los siglos XIII, XIV y XV, en la Baja Edad Media, la actividad comercial de Barcelona estaba en pleno desarrollo a pesar de la crisis. En 1326 se crea el consulado en Mallorca por el infante Felipe, tutor de Jaime III de Mallorca, confirmado en 1343 por Pedro el Ceremonioso. En 1347 se funda el Consulado del Mar en Barcelona por Pedro el Ceremonioso. En 1363 se funda el Consulado del Mar en Tortosa. En 1379 se fundan las Ordenanzas del Burgos. En 1350 el Consulado del Mar creado en Barcelona. En 1385 se funda el Consulado del Mar en Gerona. En 1387 se funda el Consulado del Mar de Perpiñán por Juan I de Aragón. En 1394 Juan I creaba dos nuevas instituciones que reforzaban el peso político y social de los comerciantes, los defendedores de la mercadería y el Consejo de la Mercadería o de los 20. A partir del siglo XV renace el comercio con las rutas abiertas a la navegación y se inicia una corriente de legislación mercantil. La búsqueda de nuevas rutas, el surgimiento del capitalismo mercante y el deseo de explorar el potencial de una economía global impulsó en Europa la era de los descubrimientos. Gutenberg inventó la imprenta de caracteres móviles a inicios del siglo XV. En 1400, Guidon del Mar sostenía reglas sobre el contrato de seguros. Entre los años 1436 y 1484 se publicaron en Barcelona las primeras ordenanzas en que se regula el seguro marítimo. En 1443 se funda el Consulado del Mar en Sant Feliu de Guíxols. Hacia finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, la banca era un establecimiento monetario con una serie de servicios que facilitaban el comercio. El 23 de junio de 1448 se crea el Tribunal de Comercio en Niza con autoridad para resolver conflictos comerciales tanto terrestres como marítimos. Damos paso a la Edad Moderna. El descubrimiento de América por los europeos supuso otro paso en el comercio. El nuevo flujo de oro y plata que obtenían los españoles de manera casi gratuita en las Américas saneó y consolidó las redes comerciales y de capital europeo. En 1494, los reyes católicos confirieron privilegio a la Universidad de Mercaderes de la ciudad de Burgos para que tengan jurisdicción de poder conocer las diferencias y debates que hubieran entre mercader y para que hicieran las ordenanzas. En 1498 se descubre la ruta marítima a la India. En 1463 la fundación del Consulado del Mar de Montpellier. En 1474 se funda el Consulado del Mar de Marsella. En 1519 se da la primera circunnavegación del mundo. Durante los siglos XVI y XVII, el comercio estuvo limitado por la circulación restringida de signos monetarios. Con motivo del descubrimiento de América y de su conquista, la Corona de Castilla creó la Casa de Contratación de Sevilla. En 1510, la Corona de Castilla expidió las Ordenanzas de Sevilla. En 1511 se confirió análogo privilegio a la villa de Bilbao. El 23 de agosto de 1534 se formó por orden real la Universidad de Cargadores de las Indias, con las mismas facultades jurisdiccionales que tenían los consulados de Burgos y de Bilbao.
En 1539, el rey atribuyó la facultad jurisdiccional de la Casa de Contratación de Sevilla, que en su principio tuvo el monopolio de comercio de las Indias. 1538, Ordenanzas de Burgos. 1539, Ordenanzas de los Consulados de Sevilla. 1543, se funda el Consulado de Mercaderes de Sevilla. En 1553, se funda la primera sociedad anónima en Londres. 1554, Ordenanzas de Sevilla. En 1581, en la Nueva España se imitaron las instituciones jurídico-mercantiles de la metrópoli, y así, hacia el año 1581, los mercaderes de la Ciudad de México constituyeron su universidad, que fue autorizada por Real Cédula de Felipe II, fechada en 1592 y confirmada por otra Real Cédula del propio monarca, dada en 1594. En 1592, Ordenanzas de Burgos y Sevilla en Nueva España, el consulado de la Ciudad de México regido por las ordenanzas. En 1595, Felipe II dispuso la creación del Consulado y Universidad de Comerciantes en Lima, con iguales privilegios que los de Sevilla y Burgos, a pedido del Cabildo de Mercaderes de la ciudad. A finales del siglo XV, se publica en Rouen una compilación privada, el Guidon de la Mer, de especial importancia para el seguro marítimo. Sin embargo, pronto la actividad creadora de normas es reasumida por el Estado para dictar leyes adecuadas al comercio. Desde el siglo XVII, casi todas las travesías transatlánticas con destino a Norteamérica llegaban al puerto de Nueva York. Pronto el comercio transatlántico convirtió a Nueva York en el primer puerto de Norteamérica y, como consecuencia, atrajo la mayor parte de las futuras mercancías transatlánticas y todo el tráfico de pasajeros. 1600, Consulado del Mar en Malta. En el siglo XVII se realizaron los primeros intentos de codificación de las normas mercantiles. Así, Suecia tuvo, antes que ningún otro estado, su Código de Comercio Marítimo. En 1602, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales funda la Bolsa de Ámsterdam para negociar sus bonos y acciones. En 1604 fueron aprobadas por Felipe III las ordenanzas del Consulado de la Universidad de Mercaderes de la Nueva España. En 1609 se funda el Banco de Ámsterdam. En 1626, el 26 de marzo se crea el Consulat de la Mer en Niza. En 1656, el primer banco europeo que usa papel moneda abre en Suecia para la clientela privada, y en 1668 se convirtió en banco público. En 1667, el rey Carlos IX expidió una codificación mercantil. En 1673, ordenanzas de Colbert comenzaron a regular el comercio terrestre. En 1673, en la época de la monarquía absoluta, se redactó la Ordenanza del Comercio, que rigió hasta la época de la Revolución. En 1680 se logró la recopilación de las leyes de los reinos de las Indias en un esfuerzo por dar unidad a la legislación colonial. 1681, Ordenanzas del Comercio Marítimo. También la segunda parte de las ordenanzas de Colbert y rigió el comercio marítimo. 1682, fundación del Consulado de San Sebastián. En 1683, el rey Cristian V expidió una codificación mercantil. En 1690, la colonia de la Bahía de Massachusetts fue la primera de las 13 colonias que emitió papel moneda de circulación permanente. En 1694 fue fundado el Banco de Inglaterra para proveer dinero al rey. En 1695, el Parlamento de Escocia creó el Bank of Scotland. En el siglo XVIII se establecieron consulados en Buenos Aires, Caracas, La Habana y Santiago, Chile. En el curso del siglo XVIII, los blancos pobres, mestizos y mulatos, los blancos pobres, mestizos y mulatos encontraron una oportunidad en la comercialización de productos como el tabaco, la miel y el aguardiente. En 1737, una nueva versión de las Ordenanzas de Bilbao fue expedida por sanción real, las cuales rigieron el comercio en las colonias en América hasta mucho después de su independencia. En 1743, por Real Cédula, se creó el Consulado de Guatemala, con lo cual se cercenó la jurisdicción del de México. En 1775 se fundó la primera sociedad de préstamo inmobiliario en Birmingham, Inglaterra. En 1783 se crea el llamado Consulado de Mar y Tierra de la muy noble y muy leal ciudad Santander. En 1785 se funda el Consulado de la Mar de Alicante. En 1785 se crea el Real Consulado de La Coruña, y en ese mismo año se funda el Consulado del Mar de Málaga. Y así llegamos a la Edad Contemporánea, que da inicio en 1789 a raíz de la Revolución Francesa. En 1791 fue establecido el primer Banco de Estados Unidos por el Congreso. En 1794 Rusia promulgó su codificación, la cual comprendía, entre otras, normas mercantiles. En 1795, por gestión del virrey conde de
Revillagigedo se crearon sendos consulados de Veracruz y en Guadalajara, el primero por Real Cédula de 27 de enero y el segundo por otra del 6 de junio. En 1800, la Revolución Industrial tuvo efectos en el derecho mercantil. En ese mismo año, el 18 de enero, Napoleón Bonaparte funda el Banco de Francia. En este siglo fue cuando el derecho mercantil se codificó en toda Europa. También, los bancos conocen una época de crecimiento y estabilidad marcada por el desarrollo de los institutos de emisión, la multiplicación de las casas de alta banca, corredores o mandatarios en grandes operaciones financieras, la creación de grandes bancos comerciales y el nacimiento de las instituciones bancarias. En 1805, España promulgó la novísima recopilación, que produjo algunas regulaciones de carácter mercantil ya tratadas en las ordenanzas de Bilbao. En 1810, Nueva España comenzó su proceso de independencia. En 1807, Napoleón expidió el Código Mercantil y en 1808 entró en vigor el Código francés, que había sido desarrollado en 1807. En 1809, Polonia promulgó su Código de Comercio. En 1811, Bélgica adoptó en su integridad el Código francés. En 1817, la Bolsa de Nueva York es fundada. En 1821, México fue reconocido como país independiente. En 1824, por decreto de 16 de octubre, se suprimieron los consulados y se dispuso que los juicios mercantiles se fallaran por el juez común, asistido de 2 colegas comerciantes. En 1829, Código obra de Pedro Sainz de Andino. En ese mismo año, Código Albertino de 1829. También España promulgó su Código de Comercio, y fue promulgado el Código de Comercio que redactó don Pedro Sainz Andino por Fernando VII. En 1840, en España se construyó la primera línea de ferrocarril entre las poblaciones de Barcelona y Mataró. En 1832 se dio una ley sobre derechos de propiedad de los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, el 7 de mayo. En 1841, el 15 de noviembre, se crearon los tribunales mercantiles en México independiente. En ese mismo año, por decreto del 15 de noviembre, se organizaron tribunales especiales para conocer de las causas mercantiles y se proveyó también a la creación de juntas de fomento para velar por los intereses del comercio. En 1842 se dictó un reglamento de corredores que vino a ser derogado por el de 3 de julio de 1854. En 1843, en diciembre, se promulgó un decreto que derogaba algunos artículos de las ordenanzas de Bilbao y daba normas sobre los libros que ha de llevar todo comerciante y el balance que ha de formular. En 1848, Alemania promulgó su Código de Comercio. En 1853, la Ley sobre Bancarrotas, promulgada el 31 de mayo, que regulaba de manera completa y sistemática la materia respectiva, de la cual ya en el año de 1843 se había dictado una disposición que recomendaba el cumplimiento de una Real Cédula que daba intervención en los concursos al fiscal. En 1855, Santa Anna fue derrocado por los liberales y el Código Lares perdió su vigencia, mismo que había sido expedido en 1854 por Santa Anna. En 1857 se funda el Banco Santander y el Banco de Bilbao. En ese mismo año se expidió una nueva Constitución Federal, la cual repartió las facultades para legislar entre la Federación y los estados. En 1862, José Antonio Páez promulgó el primer Código de Comercio de la Venezuela independiente. En 1865, Italia promulgó su Código de Comercio. En 1868, por la ley de 1 de junio, se declaró vigente el Código de Comercio de 1854 en el Estado de México. En ese mismo año, por decreto de 24 de junio, la legislatura poblana declaró aplicable el Código Lares, con excepción de los preceptos que pugnaran con la Constitución Federal. En 1878, en el estado de Tabasco, se publicó un Código de Comercio que reproduce casi literalmente el Código Lares. En 1881, a partir de ese año, no existe un Código de Comercio en la codificación helvética, sino que el Código Federal de las Obligaciones se aplica tanto a los comerciantes como a los que no lo son. En 1883, el derecho mercantil adquirió en México carácter federal, al reformarse la fracción 10 del artículo 73 de la Constitución Política de 1857. En ese mismo año, debido a los problemas que causaba la falta de una legislación uniforme en materia de comercio, la Constitución fue reformada para otorgarle al Poder Legislativo Federal la facultad expresa de legislar en materia de comercio.
En 1884, bajo el gobierno de Manuel González, fue expedido el segundo Código de Comercio. Sin embargo, debido a la inestabilidad prevalente en el país, este código tuvo poca duración. En ese mismo año, en virtud de la reforma a la fracción 10 del artículo 73 de la Constitución, se elaboró con carácter federal un nuevo Código de Comercio, que comenzó a regir el 20 de julio, mismo que creo ya mencioné anteriormente. En 1885, por decreto de 11 de diciembre, el capítulo referente al registro de comercio fue reformado y pocos días después se expidió el reglamento del propio registro. En ese mismo año, por Real Decreto de 22 de agosto, se aprueba el Código de Comercio que regula la legislación mercantil española. En 1888, Ley de Sociedades Anónimas. En 1889, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, se expidió el tercer Código de Comercio, con vigencia a partir de 1890. Durante el siglo XX, el derecho mercantil experimentó cambios particularmente profundos, y en la segunda mitad de este siglo cayó el comunismo, dando pie a una tendencia privatizadora. Surgieron nuevas formas de financiamiento y se fortaleció el mercado de valores como instrumento de obtención de crédito. En 1900 entra en vigor el Código de Comercio para el Imperio Alemán, abrogando al que se había expedido en 1861. En 1911, el Código Suizo de las Obligaciones regula conjuntamente las materias civil y mercantil. En 1929 se publicó un proyecto para el nuevo Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, redactado por una comisión nombrada por la entonces Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, compuesta por juristas, comerciantes y un ingeniero civil. 1932, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto. En ese mismo año se publicó la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito el 26 de agosto. En 1934, Ley General de Sociedades Mercantiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto. En ese mismo año se publicó el 28 de agosto la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público y también la Ley de Sociedades Mercantiles del 28 de julio. En 1935, la Ley sobre el Contrato de Seguro fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto. En ese mismo año se publicó la Ley de Instituciones de Seguros, promulgada el 26 de agosto. En 1941, la Ley de las Cámaras de Comercio y de la Industria del 2 de mayo. En 1942, Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos del 31 de diciembre. En 1943 se publicó un anteproyecto del que fue ponente el jurista español Joaquín Rodríguez Rodríguez, en el que se toma como criterio de mercantilidad a la empresa comercial. En ese mismo año fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. En 1943 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. En 1950, el 26 de diciembre fue publicada la Ley de Instituciones de Fianzas. En ese mismo año fue publicado el Código de Comercio de Honduras, grandemente influenciado por el proyecto mexicano de 1947 a 1950. En 1963, el 21 de noviembre, se publicó en el Diario Oficial la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. En 1964, antes de que se cumpliera un año de promulgada la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, fue reformada en diversos preceptos relativos al contrato de transporte. La reforma se publicó en el Diario Oficial el 20 de agosto. En 1966 fue creada la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. En 1975 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre la Ley Federal de Protección al Consumidor y también en ese mismo año la Ley de Mercado de Valores. En 1977, la Cámara de Diputados incluyó en sus planes de trabajo la revisión de la legislación mercantil y solicitó el asesoramiento de profesores de Derecho sin que hasta ahora se haya elaborado un proyecto de ley para ser sometido a las cámaras legisladoras. En 1984, durante el mes de septiembre, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organizó un coloquio sobre la reforma de la legislación mercantil. En 1985, la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, publicada en el Diario Oficial el 14 de enero. En ese mismo año, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito fue publicada en el Diario Oficial el 14 de enero. También la Ley Orgánica del Banco de México, la Ley de Sociedades de Inversión, publicada de igual manera el 14 de enero. En 1986, el Big Bang sirvió como un catalizador para reafirmar la posición de Londres como un centro global de la banca mundial. En 1992, Ley Federal de Competencia Económica. En ese mismo año, el 29 de diciembre, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Correduría Pública.
En el año 2000, la Ley de Concursos Mercantiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo, la cual derogó a la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos de 1942. En 2006, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio, la cual derogó la Ley de Navegación de 1994, que a su vez derogó la Ley de Navegación y Comercio Marítimos de 1963. En el 2007 hubo una crisis económica global y en el 2008 Washington Mutual colapsó y se convirtió en la mayor quiebra bancaria de la historia. Y bueno, hasta aquí llegamos al final de mi línea del tiempo.